Bien, bueno, entonces siguiendo con la correlatividad de lo que veníamos charlando, vamos a ver el desarrollo eh, socioemocional, ¿sí? Que va a ser un componente importante, obviamente, en la primera infancia, y ya estábamos hablando recién entre todo, bueno, justamente esto, ¿no? Lo importante de este desarrollo que va a tener factores personales, ¿sí? Propios de cada niño, pero también factores sociales, obviamente, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos visto, bueno, no me acuerdo si conmigo o con Mane lo vieron, la teoría del apego, ¿sí? Que Bowley había planteado ciertos sistemas de apego, traigo un poco esto porque está en consonancia con lo de hoy. Bowley había planteado ciertos sistemas de apego, ¿sí? Que realiza un niño con su figura de apego, ¿sí? Este, y que esta relación, ¿sí? Es decir, cómo se dé este apego, estas situaciones de apego para con los referentes afectivos, iría un poco a determinar la futura sociabilización de ese niño, ¿sí? Lo que a veces falta recalcar es digamos, lo que radica lo fundamental de brindar todo lo mejor a los niños, porque todo lo que se haga para con un niño va a ser el fruto del mañana, ¿sí? De su desarrollo, ¿sí? En el mañana. Entonces, esta teoría la consideramos como un proceso integrativo, gradual, a través del cual los niños adquieren las capacidades de poder entender, experimentar, expresar y gestionar emociones, y también desarrollar a su vez las poder desarrollar relaciones apropiadas con los demás, ¿no? Entonces, este desarrollo emocional abarca muchas habilidades y estructuras y incluye la autoconciencia, la atención conjunta, juego, teoría de la mente, autoestima, regulación de emociones, amistad, desarrollo de la identidad. En estas características que recién nombraba, algunas corresponden, por un lado, por ejemplo, la atención conjunta, la teoría de la mente, el juego, corresponden a factores cognitivos, mientras que la identidad, el desarrollo, perdón, ya me digo, el desarrollo de la identidad corresponde más a un componente de tipo de la personalidad, ¿sí? Más subjetivo. Después la autoestima, y tenía otra acá, la autoconciencia, ¿sí? También corresponden a procesos de pensamientos propios que están combinados con las emociones también. Entonces, además de un proceso natural y espontáneo del ser humano, el desarrollo emocional es un área que se puede trabajar desde la pedagogía y la psicología. Bueno, y de ambas dos fusionadas, la psicopedagogía, ¿no? Es decir, decimos que es un proceso natural el desarrollo emocional porque las emociones son gestadas en el cerebro, ¿sí? Para ciertas áreas cerebrales corresponden tales emociones, ¿sí? Pero como ya habíamos hablado, ¿no? De la interrelación entre maduración y desarrollo, ¿se acuerdan? Todos términos que son importantes para todas las perspectivas, ¿no? Inclusive la psíquica, ¿sí? Hablando de psicoanálisis, porque de todas maneras la psíquica interrelaciona esto, ¿sí? Se interrelaciona lo psíquico con lo cognitivo. Pero además de estar gestionadas, es decir, de pertenecer a ciertas áreas cerebrales, además se pueden abordar, ¿sí? Es decir, se puede ayudar, ¿sí? Cuando un niño tiene dificultades para gestionar sus propias emociones, se lo puede acompañar, ayudar, ¿sí? A hacer un mejor uso y una mejor gestión de estas emociones que son propias, ¿sí? Siempre digo, eh, muchas veces, bueno, ya les he traído varios relatos, ¿no? Del campo, y muchas veces esto de tener algún déficit preciso, puede ser cognitivo, ¿no? Alguna discapacidad motora, trastorno mental, ¿no? No conlleva en sí mismo solamente esas características de lo que se renombra en un diagnóstico, por ejemplo, sino que también va a afectar a
al sentir de ese niño, ¿no? A sus propias emociones, porque se siente diferente a los demás, porque siempre necesita ayuda en algo, ¿no? Y es tan grande esa afectación emocional que si no la percibimos, si no nos damos cuenta de la importancia de poder también acompañar esos procesos emocionales, bueno, obviamente la situación de este niño se va a agravar porque estoy pasando desapercibido lo principal que hay que trabajar. Si ese niño se siente mal, ¿qué puede lograr? Nada, no va a haber intervención que valga si ese niño se siente mal para consigo mismo, para también con los demás. En cambio, si ese niño sube su autoestima, se siente mejor, puede expresarse bien con los demás, bueno, ahí sí, sí, encajaría, digamos, toda la intervención que realizaríamos. Entonces es importante centrarse en cómo se siente, pero claro, también los niños no tienen, tampoco los adultos, las capacidades para expresar sus emociones, ¿no? Para reconocerlas, siempre vamos a las básicas, felicidad, tristeza, enojo y no sé si alguna más, ¿no? Y así como a los adultos nos cuesta, ¿no? Hacerlas, entenderlas, comprenderlas, ponerlas en palabras, gestionarlas, etcétera. Imagínense a los niños que todavía tienen escasas herramientas en torno al lenguaje, ¿no? Por eso, bueno, hoy se trabaja mucho ya desde jardín, ¿sí? Con el reconocimiento de las emociones. Algo que siempre recalco es que las emociones no son homogéneas, ¿sí? Si bien las emociones están distribuidas en el cerebro en todas las personas, la manera de habilitar esas emociones son distintas en todos los sujetos. Lo que me enoja a mí no es lo mismo lo enoja a Vero o a Raquel o a Romina, a Noelia, no va a ser lo mismo, ¿sí? Y como yo demuestre y habilite ese enojo, no va a ser lo mismo lo que hago yo que lo que hace Verónica, lo que hace, ¿no? Es decir, es todo distinto, entonces cada uno tiene su manera de habilitar las emociones, ¿no? Y de sentir esa emoción, de expresar esa emoción por diferentes vías. Entonces a esto voy que no son homogéneas y a veces se trabaja las emociones desde esa homogeneidad, ¿no? Homogeneidad, perdón. Es decir, para la tristeza, ¿vieron el monstruo de los colores? El famoso monstruo de los colores, el cuento. Para la tristeza, o la película, ¿cómo se llama? Intensamente, que yo la fui a ver con mi hijo, era más chiquito, ¿no? Y después de muchos años, cuando justamente, no me acuerdo en qué cátedra estábamos trabajando esto, y yo digo, ay, ¿qué hice? ¿No? Como, no, es verdad, porque se engloba todo como en colores, ¿no? La tristeza, lo celeste, lo rojo, furia, digamos. Y no son así para todas las personas, ¿no? Y tampoco esto, las maneras como de habilitarlas, ¿no? Y de sentirlas. Por eso es importante, uno de los ejercicios primeros que hice con Emma, era esto de decir, preguntarle primero qué emociones conoce, como para que él las nombre, y después determinar, bueno, ¿en qué situación vos crees que sentís felicidad? ¿O qué te pone así? ¿O qué te pone allá? ¿No? En una, cuando me dijo sobre la tristeza, me dijo algo, ¿no? Sobre otra persona, ¿no? Y entonces yo le dije, ¿y vos por qué crees que esa persona se pone así? ¿Qué haces vos? Entonces, claro, él reconoció claramente que su comportamiento no era el más óptimo, ¿no? Y le digo, bueno, ¿viste entonces que podemos modificar ciertas cosas para que esa persona no se enoje, para que después vos no te sientas triste? Es decir, hay maneras de revertirlo, ¿no? Y a eso, digo, trabajar de esa manera genera el autoconocimiento, ¿no? De las propias emociones. Y también resolución de problemas. La resolución de problemas es una función cognitiva también, ¿sí? Que nos permite esto, visualizar otras estrategias. Pero es importante esto de tomarlo como
De hecho, después trabajamos con emoticones, por ejemplo, que también para que los emoticones no sean lo mismo siendo homogenizados, ¿no? Y el que está con la cara así es sonriente y entonces lo clasifico como sonriente, el otro que tiene los ojos bajos lo clasifico como tristeza, no. Yo le fui mostrando y le digo, bueno, ¿a qué responde este emoticón para vos? ¿No? Es decir, este emoticón para vos, ¿dónde lo pondrías? Claro, en tristeza, en el no sé qué. Y en una, cuando estábamos trabajando en las emociones, me acuerdo que me dijo sospechoso. Me dijo. Entonces, la di por válida, claro está, ¿no? Porque era algo de él. Entonces le digo, ¿y cómo es la cara de sospechoso, no? Es decir, primero cómo era la cara, entonces él me hace la cara y después me elige un emoticón. Bueno, sospechoso entonces, cuando te mira tipo así, no sé qué cosa me dijo que digo, bueno, genial entonces. Y esto sirvió muchísimo, esta actividad, para regularizar ciertas situaciones que estaban aconteciendo, ¿no? En la escuela. Bien. Por eso recaigo en eso, ¿no? Cuando utilicemos, de hecho, una vez vi un material diseñado por una psicóloga que se llama la técnica de la tortuga, que decía que cuando estabas enojado, después búsquenla si quieren, cuando estabas enojado, que la tortuga estaba enojada y entonces se metía en su caparazón y después salía cuando se le pasaba el enojo, digo. Y esta técnica, si la pensamos, conduce a la represión, ¿no? Conduce a, estás enojado, aislate, o sea, hasta que se te pase el enojo no podés, ¿no? Como... Claro. En ese caso es porque nosotros, como somos seres sociales, ¿no? Siempre estamos pensando en a ver si le va a caer bien, si le va a caer mal. Lo mejor no se lo digo, ¿no? En vez de pensar en nuestra priorización de nuestra salud mental y poder hablar sobre las emociones y decir lo que pensamos y lo que sentimos, lo reprimimos, pero nos afecta a nosotros mismos, digo, ¿no? Por estar pensando en el otro, al final nos afecta a nosotros. Y en cuanto a la técnica de la tortuga, fíjense que cuanto uno más acumula, si una persona está enojada, acumula, 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 explota de la peor manera. Está bien sentirse enojado. Ahora, la pregunta va a ser, o la cuestión a trabajar va a ser, ¿cómo habilitar el enojo? ¿Qué cosas podemos hacer cuando estamos enojados, no? Y esto el otro día justo lo llevé a la escuela, ¿no? Por este niño que cuando se enoja tiene conductas disruptivas muy fuertes, o sea, ¿no? Y lo que yo le decía a la psicóloga era, de la escuela, ¿no? Le digo, tiene hiperactividad, ¿no? Sumado a esto. Es decir, necesita descarga, ¿no? Y la psiquiatra de él le decía, cuando estás enojado respira, a él no le sirve respirar, él necesita una descarga motora cuando sucede el enojo. Y la escuela no está bien, o sea, no tiene los espacios para esto, ¿no? Para esta descarga motora. No hay otra manera, es su manera, ¿no? Que esto es lo difícil a veces de que se entienda. Por esto hablaba de que las emociones muchas veces son homogenizadas, digo, ¿no? No, son particulares. Y eso es lo que tenemos que comprender, interpretar, para poder buscar resolución de problemas frente a problemas o cómo habilitar ciertas emociones, ¿no? Sobre todo aquellas que son socialmente censuradas, ¿no? Como el enojo, la ira, qué sé yo, ¿no? O esto famoso que dicen, los nenes no lloran, ¿no? Es decir, si vos llorás y expresás tus emociones mediante lágrimas que pueden ser por algo bueno, pueden ser por algo malo, es decir, ¿no? Pero no podés llorar, no podés expresar. Digo, ¿qué estamos formando? Gente insensible, ¿no? Es decir, porque el poder uno manifestar a través del llanto, sea felicidad, sea tristeza, sea lo que está sintiendo, los hace tener cierta sensibilidad ante lo que acontece, digo, en general, ¿no? Y esto de no llorar, te mantenés rígido, estructurado,
¿no? Y te quita la posibilidad justamente de, perdón, de adquirir esa sensibilidad, ¿no? Gordi, ¿me traes agua, hijo, por favor? Tengo mi secretario. Bueno, bien. Entonces, también digo, ¿no? Esto como hablaba de las emociones homogenizadas, la prohibición del llanto a los varones, ¿no? Porque le quita cierto machismo, digo, ¿no? Son censuras que si la pensamos tienen un ejercicio de poder, ¿no? De la sociedad en que vivimos, ¿no? Que sigue ahí como pinchando fuerte en estos aspectos que pasan desapercibidos, ¿no? Podríamos decir, hoy estoy mucho con Bourdieu porque hice un examen, lo que él llamaba violencia simbólica, que no se ve, no la vemos, pero está ahí, ¿sí? Y se propaga en las instituciones esa violencia simbólica, es decir, en la familia, ¿no? Cuando le dicen al hijo no llores así, en la escuela, cuando enseñan que las emociones, ¿no? Las encerramos en un frasquito, que este era el monstruo de los colores también este cuento, ¿no? Que las encerraban en un frasquito según su color para que estén ordenadas, como si no tuviéramos si no tuviéramos acceso a sentirnos caóticos, ¿no? Sentir que claro, que todo es un lío, no podemos ser ordenados. Y de hecho, en las teorías sistémicas, el caos es creación, ¿no? Todo ese caos produce desestructuración, produce después la posibilidad de creación, de reorganización, de nuevos horizontes, de nuevas cosas. No está bien el caos, entonces, bienvenido el caos, para quitarnos de esa sistematicidad que se nos exige siempre, ¿no? Bien. No me acuerdo por dónde iba. Además de... esto, ¿sí? Bien, se trata entonces que mediante esta ayuda, ¿no? Que puede ser psicológica, pedagógica, psicopedagógica, como decía, se busque formar seres armónicos con capacidad para expresar afecto a otros, encontrar cualidades en los demás, ser tolerantes con deficiencias o errores, ¿sí? De las personas allegadas, manejar sus emociones también, ¿sí? Fíjense que esto también es algo que acontece mucho, ¿no? A nivel social, esto de la falta de tolerancia, ¿no? Y siempre el señalamiento del error. Es decir, pocas personas pueden destacar lo bueno del otro, ¿no? Inclusive aceptar el error del otro, ¿no? No está esta capacidad, ¿sí? Como que no se permite. Tiene que pasó la diapositiva. Entonces, el desarrollo emocional tiene los objetivos de identificar las emociones de los demás, ¿sí? Que tiene que ver y está un poco relacionado. ¿No vieron autismo todavía, no? No, es verdad, si estoy yo también en el programa. Es verdad, todavía no. Bueno, le voy a adelantar un poquito, que ya lo van a ver, que se trabaja desde la teoría de la mente, en la concepción de autismo, ¿sí? Hoy en día, que la teoría de la mente nos habla de la capacidad de percibir estados mentales de los demás, ¿sí? Es decir, como esto de... no sería ponerse en el lugar del otro, porque en realidad ahí siempre hay como un error en la comprensión. Vieron que la empatía se define culturalmente como ponerse en el zapato del otro, ¿no? Y se trata de todo lo contrario, es decir, la empatía es el reconocimiento de la otredad. Es una palabra muy significativa y que se utiliza muchísimo hoy para hablar de diversidades, ¿no? También, que tiene que ver con reconocer al otro con esa otredad, es decir, no despegarlo de mí, es decir, no considerarlo como algo extraño, tipo ET, digo, ¿no? En ese sentido, sí reconocerlo como un ser humano que es igual a mí, pero que es un otro y que tiene propias cualidades, ¿no? Propias cosas, etcétera, pero que es
en igual a mí, aunque tenga sus propias características, ¿no? Eh, ¿A qué iba con esto? Sí, pero por ahí también esa persona que te escuchó 20 veces también tiene sus cosas para decir y no tiene como la posibilidad, ¿no? Como que esa amistad, la amistad es un dualismo, ¿no? Es un estar con otro. Y por ahí esta persona, si habla, digamos, si produce monólogos todo el tiempo acerca de desde una individualidad, claro. Sí. Eh, No, sí, ni hablar de eso, ni hablar. Por esta posición de individualismo, ¿no? Que tenemos. Pero esto que decía, no nos podemos poner en el lugar del otro porque es otro. Es decir, ¿no? A veces dices, no, me pongo en tu lugar cuando te pasa esto, o me imagino cómo te sentí. ¿Cómo te vas a imaginar cómo se siente la otra persona? ¿No? Frente a una misma, no sé, catástrofe, por hablar de algo como muy, ¿no? Terrible, yo me puedo sentir de una manera, el otro del otro, y pasamos la misma situación. Claro. Ujú. Esas son las lógicas. Si analizamos todo lo que decimos todo el tiempo, decimos qué mal que estamos, ¿no? Qué erróneos conceptos que tenemos. Pero son lógicas de reproducción del lenguaje también. Son todas lógicas acá. Es decir, porque hay un discurso en el lenguaje a nivel cultural que nosotros repetimos y que no estamos conscientes de lo que estamos diciendo, ¿no? Esto de adiestrarnos, esto de decir, no, yo me pongo en tu lugar. ¿Qué es ponerse en el lugar? ¿Alguna vez nos pusimos a detener cuando decimos no pongo en tu lugar? ¿Qué queremos decir con eso? Y la significación que connota, no. Porque es un discurso homogéneo, digamos, ¿no? Cultural, adquirido a través de la cultura, que repetimos, ¿sí? Entonces, eh, y así un montón de cosas que nos ponemos a analizar, chao. Bueno, entonces, desarrollar la habilidad de regular propias emociones, esto que les hablaba del reconocimiento de la emoción, primero, ¿no? Es decir, primero saber cuáles son las emociones, después reconocerlas en situación y a partir de ese reconocimiento en situación buscar estrategias de resolución, ¿sí? Esto es lo que sería la regulación de las propias emociones, ¿sí? Eh, la habilidad para generar emociones positivas también, frente a hechos que a lo mejor no conllevan, no sé, en casos de depresión, ¿no? En niños es difícil hablar de depresión, ¿sí? Es decir, desde la psiquiatría no es tan recurrente, se está viendo un poco más ahora, ¿sí? En estos últimos tiempos, porque tengo una profe de cátedra, tuve, ya no la tengo, ya la pasé, que es psiquiatra, no, me parece que se jubiló este año, no me acuerdo. Bueno, cuestión, psiquiatra del Gutiérrez. Y ella decía, ¿no? Muchos años de experiencia, dice, ahora se están viendo casos de depresión en niños, que no es lo recurrente, que un niño tenga depresión, digamos, ¿no? Y fíjense, esto que les decía, ¿no? Que mal estamos, lo que hablábamos hoy al principio, ¿no? Eh,
y que además es difícil de detectarla en niños. Eh, bueno, esto entonces de generar emociones positivas, desarrollar la habilidad de relacionarse emocionalmente de manera positiva con los demás, que tiene que ver con el reconocimiento de la otredad, ¿no? Una situación que me pasó muy seguido en el cole, por ejemplo, no me digan por qué, todavía estoy analizando ahí algunos hechos, ¿no? Pero el niño que yo acompaño siempre, digamos, se topaba con otro niño, ¿sí? Que también está en proceso de inclusión, tiene autismo bastante severo, ¿no? Entonces a veces produce ruidos que pueden llegar a molestar a los demás o movimientos extraños, bueno, un montón de estas situaciones. Y este niño siempre, claro, parece que le molestaba y siempre en algún momento si le molestaba pasaba y a lo mejor, no sé, le hacía una palmada, algo lo molestaba continuamente, ¿no? Inclusive cuando a veces este otro niño, ¿no? Se me acerca a pedir algo, aunque tiene su acompañante, se me acerca, desata en mi acompañado furia. Se enoja, no me quiere ver más ni en figurita, ¿no? Ahí no puedo hacer más nada y directamente lo tengo que sacar de la escuela. Se le llama a la familia, ¿no? Fíjense el grado tal de que no es que se enoja de déjame o no me hables. No, se enoja, no me puedo acercar directamente. Y entonces empezaba a replantear todo esto, ¿qué le molesta tanto? ¿No? Digamos, y tiene que ver con esto del reconocimiento de ese otro, ¿no? Es decir, porque tiene, no sé, hay ciertas cosas que los unen y a la vez ciertas cosas que no los unen, ¿no? Y el otro día, y yo siempre recalcaba cuando trabajábamos las emociones y demás, es algo que refuerzo mucho desde el domicilio, y entonces yo trabajaba esta lógica, ¿no? Bueno, es otro, ¿sí? Tiene ciertas dificultades, como tenés vos también, tiene alguien que está al lado de él, que es su acompañante, como yo estoy con vos al lado también, ¿no? Es decir, y poder encontrar más como similitudes, ¿no? Compartidas, a la vez que, bueno, cada uno es diferente, ¿no? Y el otro día, el domingo, fue el cumpleaños del otro nene, ¿no? Entonces el lunes cuando yo voy me cuenta que la pasó súper y demás, ¿no? Y me cuenta la familia de que este otro nene le dijo, no tiene mucho lenguaje, pero que sin embargo le dijo, vamos amigo, y le dio como un golpe a la espalda, cosa, o sea, inusual, ¿sí? Tiene como le dije, tiene autismo y bastante severo, entonces fue un acto medio inusual. Y a partir de ahí la relación ya, bueno, tuvimos clases el lunes, hoy no tuvimos, cambió, o sea, el lunes fue diferente la mirada, ¿no? Y que faltaba ahí como esto de comprender y que a la vez este nene, el que yo acompaño, necesitaba del otro también. O sea, como la aprobación, el sostenimiento, la llegada, ¿no? Es decir, ¿por qué si yo le enumero todas las similitudes, al final hay como una ignorancia, ¿no? Porque tiene autismo, claramente no va a ir a jugar al recreo con él, ¿no? Pero digo, ¿por qué no se acerca, no? Y entonces este acercarse de este nene justamente hizo como un clic. Inclusive ahora van a ir a hacer en el mismo grupo habilidades sociales. Y yo hablando con los demás colegas digo, puede funcionar, ojo, ¿no? Es decir, tengamos esperanza que es otro espacio que está orientado justamente a esto, con mayor énfasis, ¿no? Es un grupo reducido, entonces, bueno, tengamos esperanza de que puede funcionar, ¿no? Para cambiar su vinculación, ¿no? Y a la vez yo también lo voy tomando y trabajando, ¿no? Pero bueno, le quería contar esta anécdota del campo, ¿no? Como para ejemplificar esto, un poco de este reconocimiento, ¿no? Todos necesitamos ser reconocidos por alguien. Es como, hay un autor, psicólogo, que lo define como una necesidad básica humana, ¿no? El reconocimiento del otro hacia mi persona, en algo, ¿sí? Y todo lo necesitamos para poder relacionarnos mejor, ¿no? Para decir, bueno, el otro tiene presente cierto aspecto mío, también me lo devuelve, ¿no? A través de sus acciones, su llegada, su mirada, lo que sea, ¿no? Bien, vamos a ir bajando. Esperen que voy a cortar acá el video.